Cordial saludo, estimado tutor Julio César, respetados compañeros. Como pueden ver en el foro, el día de ayer subí el video eh, mostrando las simulaciones con el software de la Universidad de Colorado para lanzamiento de proyectiles. Eh, y bueno, también en ese video expliqué o di respuesta a la pregunta que se me asignó en la actividad colaborativa. Y pues la pregunta decía, ¿cree que la distancia vertical a altura máxima de un objeto depende de la masa? Entonces, bueno, en ese video di explicación o di la respuesta a esta pregunta, pero por cuestión de tiempo, porque el video lo máximo eran 5 minutos lo que se podía subir, entonces, o lo que se pedía en la rúbrica de evaluación, entonces no pude explicar esta tabla con los resultados de las simulaciones con el software de lanzamiento de proyectil y tampoco las ecuaciones que usé para hallar la altura máxima, la máxima vertical, el tiempo en que tarda para alcanzar la altura máxima y el tiempo de vuelo. Bueno, entonces en este video voy a ampliar un poquito esos dos temas por petición del tutor Julio César. Voy a hablar un poquito de lo que fue la tabla con los resultados. Entonces voy a hacer nuevamente la simulación para retomar un poquito. Entonces la simulación que hice fue el lanzamiento de una bala de cañón a una velocidad inicial de 17 metros sobre segundo a un ángulo con un ángulo de tiro de 50 grados y pues obviamente la gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado y la masa que era 6 kilogramos, que en este caso pues no haría mucha diferencia en lo que se quiere explicar principalmente, que es el alcance de la altura máxima. Entonces hacemos el lanzamiento y como vemos el alcance, la horizontal máxima fue 29.1 metros, la altura máxima fue de 8.64 metros. ¿Ok? Entonces en la tabla lo que hice fue registrar en la primera columna este lanzamiento que acabé de hacer. 6 kilogramos, la masa a una velocidad inicial de 17 metros sobre segundo, ángulo de 50 grados y entonces en la primera ecuación hallé el, eh, el alcance horizontal máximo y la ecuación del alcance horizontal máximo es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 por el ángulo sobre gravedad. Entonces la horizontal máxima, reemplazando entonces en la ecuación, tenemos la velocidad inicial que es 17 metros sobre segundo eh, al cuadrado, que esa fue la velocidad de la simulación que acabé de hacer, por el seno de 2 por el ángulo que es de 50 grados en la simulación que acabé de hacer sobre 9.81. Entonces, realizando las operaciones matemáticas, el resultado es 29.01 metros del alcance horizontal máximo, que está acá, lo estoy señalando con el cursor. Seguidamente, el siguiente dato es la altura máxima, y la ecuación de la altura máxima es y max igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo al cuadrado sobre 2 por gravedad, o sea, por 9.81 metros sobre segundo cuadrados. Reemplazando, entonces tenemos que 2 por 17 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial, por el seno del ángulo que es 50 sobre 9.81. Estos datos son los datos de la simulación que acabé de hacer. Entonces, realizando operaciones matemáticas nos da 2.65 metros, perdón, 8.64 metros, que es entonces la altura máxima, que la tenemos acá. Seguidamente, el tiempo para alcanzar la altura máxima, el tiempo en que tardó el proyectil en alcanzar la altura máxima lo hallé con esta ecuación. T sub b, que es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Entonces, reemplazando y realizando las operaciones matemáticas, fue 1.33 segundos el tiempo en que el proyectil tardó desde este punto hasta este punto. Ese fue el tiempo que tardó el proyectil en alcanzar la velocidad, la altura máxima, que fue entonces
un tiempo de 1.33 segundos. Y finalmente entonces el tiempo de vuelo. Y la ecuación para tiempo de vuelo que usé fue esta, que es tiempo de vuelo igual a 2 por velocidad inicial por el seno del ángulo sobre gravedad. Entonces reemplazando 2 por la velocidad inicial, 17 metros sobre segundos, por el seno del ángulo de 50 grados sobre gravedad, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Realizando operaciones matemáticas nos da 2.65 segundos. Ese fue el tiempo en que el proyectil tardó en llegar desde el punto cero, desde el momento en que se hace el disparo, desde este punto hasta el punto máximo horizontal, 29.1 metros. Entonces, en este trayecto el proyectil tardó 2.65 segundos. Entonces en esta tabla lo que hice fue compilar los datos de las diferentes simulaciones que hice en el video anterior, que ya ustedes pueden ver en el foro, y compilé los datos de cada uno de esos lanzamientos. Entonces lo que hice fue, en esas simulaciones, como dije al principio del video, el propósito fue explicar o comprobar que la masa no altera o, digamos no modifica el alcance de la altura máxima o no ejerce digamos un factor determinante en el alcance de la altura máxima, que es este punto de acá. Entonces bueno, como vemos en la segunda simulación usé una bala de cañón también. Cambié la masa, ya no usé 6 kilogramos, sino que usé 10 kilogramos a la misma velocidad, al mismo ángulo de lanzamiento, y los resultados entonces fueron exactamente los mismos que en la simulación anterior, que usé 6 kilogramos de masa en la bala de cañón. Entonces, como vemos, los resultados fueron alcance horizontal máximo igual 29.01 metros, altura máxima 8.64 metros y el tiempo para alcanzar la altura máxima 1.33 y el tiempo de vuelo fue 2.65. Usé entonces otro tipo de proyectil con una masa superior de 425 kilogramos, que fue un piano, a la misma velocidad inicial, con el mismo ángulo de tiro, y los resultados, como vemos en la tabla, fueron exactamente lo mismo. O sea, acá están los resultados. Los mismos resultados. En la siguiente simulación usé un coche de 5 toneladas, el peso máximo en el simulador, a la misma velocidad inicial, al mismo ángulo de tiro, y los resultados igual. Alcance horizontal máximo 29.01, altura máxima 8.64, tiempo para alcanzar la altura máxima 1.33 segundos y tiempo de vuelo 2.65. Y la última simulación usé un proyectil, es una bala, de 200 kilogramos, le puse un peso considerable y los resultados, como vemos, son los mismos. Entonces, la conclusión, o digamos la conclusión de todo el experimento o todo lo que se hizo con las simulaciones, es que la masa no determina el alcance de la altura máxima. Los factores que determinan el alcance de la altura máxima son el ángulo de tiro y la velocidad inicial. Entonces voy a modificar el ángulo de tiro, voy a poner un ángulo de tiro de 29 grados y una velocidad de 9. Entonces, en el anterior, que era 17 metros sobre segundo, en la anterior simulación, y a 50 grados, la altura máxima fue 8.64. Ahora vamos a ver esta cuál es. Como vemos, fue mucho más reducido. Entonces la altura máxima ya no es de 8, sino de vamos a ampliar un poquito acá para poder ver mejor. La altura máxima entonces, con estos factores que sí son determinantes, fue de 0.97 metros. Entonces, bueno, la conclusión es esa entonces. La masa no determina el alcance de la altura máxima.
Feliz noche para todos, estimado tutor Julio César, compañeros. Felicidades.